Hola, ¿qué tal chicos? Les saludo su amigo Relax Gaming con ustedes en un nuevo video más para el canal. En el día de hoy estaré hablando sobre esta arma de la clase del rastreador, mejor conocida como el petardo, ya que últimamente he apreciado que esta arma está siendo muy utilizada por algunos jugadores. El petardo llegó a cada uno de nosotros durante la actualización 12, conformando las primeras armas de prestigios introducidas en el juego, teniendo una gran peculiaridad distinta a las demás armas de prestigios que serán introducidas junto con esta arma en la actualización 12, sin olvidar el gran diseño concediente a esta arma. Al momento de su lanzamiento, el petardo no era tan utilizado, ya que se consideraba una arma inservible en comparación a la Branson, arma considerada la mejor de esta clase por bastante tiempo. Al parecer, Gameloft decidió mejorar, o más bien darle un mejor balance a esta arma del petardo, con lo cual en las siguientes actualizaciones el arma obtuvo unas mejoras con la cual ya era posible tener esta arma equipada por lo bastante eficaz que se había convertido. Rápidamente esta arma se convirtió en una de las más utilizadas de esta clase. A pesar de no ser un arma totalmente perfecta, llenó cada una de las expectativas esperadas sobre esta arma. Podemos decir que el petardo sí es capaz de hacerle frente a cualquier jugador sin importar su dicha armadura o núcleos que decida utilizar. Solo es cuestión de tener todas las bocallas desbloqueadas, como también adaptarse a la jugabilidad que proporciona esta arma. Como ya mencioné, esta arma no está totalmente por encima de ser un arma perfecta, debido a que podemos encontrar dichas desventajas, las cuales le quitan un punto menos a favor de utilizar esta arma. Dentro de las ventajas como arma de prestigios encontramos sus especificaciones. Esta arma cuenta con una cadencia de 750, la cual se puede decir que es bastante aceptable, aunque sea un poco menor que la otra arma de prestigio de esta misma clase, la susurradora, aunque de todos modos no es mucha la diferencia. El daño según la distancia de esta arma se puede decir que es algo bueno, teniendo en cuenta que esta clase del rastreador no es una clase especializada en daños según su distancia, ya que sus armas están diseñadas para producir mayor daño a cortas distancias e incluso teniendo más daños si atacas a tus enemigos por la espalda. Dentro de la movilidad que podemos obtener con esta arma, es algo que no va a variar cuando decidas utilizar esta clase del rastreador, ya que esta clase está totalmente capacitada para tener una mayor agilidad sin importar el arma que decidas llevar equipada. Podemos encontrar dos desventajas principales en esta arma, las cuales sin duda alguna marcan una diferencia dentro de la otra arma de prestigio de esta misma clase, como también las demás armas del juego. La primera desventaja en esta arma encontramos el cargador. El petardo cuenta con 30 balas disponibles en su cargador, lo que convierte esto en una desventaja, ya que esta arma no tiene la posibilidad de poder agrandar el cargador, aunque esto no impide que esta arma en manos correctas sería capaz de derribar hasta 3 enemigos sin necesidad de recargar el arma, teniendo en cuenta que todo esto dependerá de qué tanta precisión tengas como jugador. Dentro de la otra desventaja de esta arma encontramos la dicha habilidad, la cual de una cierta manera es la menos inservible, aunque en casos extremos podríamos sacarle un pequeño provecho. En la descripción de esta arma nos dice totalmente en qué consiste esta habilidad. El petardo desechable usa un propulsor de balas revolucionario que puede manipularse para que explote cuando las balas estén todavía en el cargador. Siempre y cuando queden dentro suficientes balas, el arma se convertiría en una granada de mano. Como nos dice esa breve explicación, el petardo tiene la habilidad de explotar una vez que decidamos recargar el arma, siempre y cuando queden balas en el cargador. De lo contrario, la habilidad no funcionaría. Aquí entra lo más bien imposible, ya que el daño de la explosión causada por el arma causa un daño muy disminuido como para poder matar a un enemigo de una sola explosión, ya que se necesitaría que el enemigo estuviera muy herido como para que esta habilidad sea totalmente eficaz. Por eso la habilidad de esta arma se convierte en una mayor desventaja, ya que dentro de las armas de prestigios encontramos grandes habilidades concedientes a sus distintas clases, las cuales de una cierta manera le sacaríamos mayor desempeño a la hora de utilizar esas distintas armas.
Es perfecto llevarse la impresión de que esta arma está reventando, lo cual de una cierta manera es bueno, ya que esta arma quedó al olvido una vez que introducieron la otra arma de prestigio de esta clase, mejor conocida como la susurradora. Dentro de las diferentes armas de prestigio, el petardo es una de las que más me ha llamado la atención de ver con una temática distinta, con lo cual esto motivaría mucho a la comunidad del juego de darle mayor participación a esta arma. Déjame saber en los comentarios si te gustaría ver esta arma con una temática distinta. Les invito a cada uno de ustedes a volver a utilizar esta arma, que la verdad considero que se encuentra en su mejor momento, como también es bueno poder utilizar distintas armas, así dándole más participación, ya que en el juego solo solemos ver las mismas cosas. Los núcleos que utilicé en estas distintas partidas con la armadura de Oni, tengo que aclarar que los núcleos van a depender mucho del modo de juego que deseas jugar, aunque estos equipamientos son lo que suelo utilizar siempre con la clase del rastreador, ya que para mí esta es una de las mejores combinaciones de núcleos posibles con la armadura de Oni para esta clase del rastreador. Como núcleo ofensivo, ímpetu. Este núcleo aumenta la velocidad de sprint en un 20% cuando estemos cerca de un enemigo. Este núcleo lo suelo utilizar siempre sin importar la clase especificada. Como núcleo defensivo, etéreo. Este núcleo nos permite ser inmune al apoyo militar, excepto ataque aéreo, invisible a visores térmicos, clase del rastreador, invisible para torretas enemigas y destrapador, torretas normales, vigilancia aérea y drones. Este es el núcleo perfecto por la gran ventaja que nos permite con esta clase del rastreador. Como núcleo auxiliar, exclusivo para esta clase del rastreador, infiltrado. El portador aparece como aliado al radar enemigo al disparar o al ser detectado mediante apoyo militar o drones. Este núcleo es el que jamás debería faltarle a un jugador que desea equipar esta clase. Como núcleo de armadura, impercedero. El portador reaparece 6 segundos más rápido, a pesar de tener una gran variedad de núcleos para poder colocar en como núcleo de armadura. Me acostumbré a utilizar impercedero, ya que por un largo tiempo utilizaba esta clase de rastreador para ir a partidas de batallas de pelotones, con lo cual podía desplazarme mucho más rápido una vez que mi enemigo me había matado, con lo cual siempre suelo tener una clase con este núcleo, siendo esta la clase más preferida. Dejando a un lado el tema principal de este video, ya que en realidad no hay mucha información que se pueda decir sobre esta arma, más que mencionar que la siento bastante bien, aunque no esté a un nivel de la otra arma de prestigio de esta clase, la susurradora. Pero esto no quita que podamos sacarnos excelentes partidas utilizando esta arma del petardo. En uno de los videos anteriores, en el cual hablé más a fondo de la situación que está sucediendo con el grupo de los creadores de contenido, antes que nada, si no viste este video, te dejaré una tarjetita por la parte superior derecha, ya que hablo de unos ciertos temas muy importantes. En este video mencioné claramente que los sorteos estarían parados por un tiempo, por las simples razones que tenemos un nuevo manager, la cual estaría trabajando en unas ciertas mejoras, con lo cual los permisos de poder realizar los sorteos estarían disponibles de una vez que se solucione parte de esto. Con esto no estoy diciendo que duraremos bastante tiempo sin realizar sorteos, más bien por el momento no tan frecuente como muchos lo estábamos haciendo. Mandaré saludos a todos los que comentaron mi anterior video, en el cual hablé sobre una de las clases más utilizadas por un tiempo. Si no has visto este video, te daré una tarjetita por la parte superior derecha. Saludos para Scott Rose, Santi, Samuel, Killer One, Jockey. Saludos para Sasuke, Chica Mala, Ado, Demon, Hero Gaming Simon. Saludos para Sandro, RR El Pardo, San Vergasos. Saludos para Orión, Juan Eduardo. Saludos para el Davey. Saludos para Electronación Oficial. Saludos para Juan Esteban 02, Kuachi, Elite Legión. Saludos para Juancho Certica, The Darkness. Saludos para Razo, Killer Crow, Steven Santos, Diesel RD, Sao, no sé cómo se pronuncia, pero un gran saludo para ti. Saludos para Queen, Godzilla, Brian Somber, Vicente Alien. Saludos para Jack. Y hasta aquí los saludos del video de hoy. Si quieres ser saludado en un siguiente video, solo es cuestión de dejar tu comentario. También agradezco a cada uno de ustedes que deciden dejar su comentario como su like, ya que al final es totalmente gratis. Esto es una cierta manera que me motiva más a seguir trayéndoles más contenido para cada uno de ustedes, ya que me alegra saber que un video el cual le dediqué mucho tiempo ha sido lo suficiente apoyado.
Hasta aquí el video de hoy. Recuerda, si quieres interactuar conmigo, no te olvides en seguirme en mis redes sociales como Instagram, como también formar parte de mi servidor de Discord. Cada una de estas informaciones las encontrarán en la descripción de este video. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video, así no te pierdas de cualquier novedad o de mis ocurrencias. Yo soy Relax Gaming y nos veremos hasta un próximo video. Bye. Don't speak, no, don't try. It's been a secret for the longest time. Don't run, no, don't hide. Been running from it for the longest time.